Y hoy continuamos con la serie Así vendí mi guión, en la cual cuento cómo se escribieron y vendieron los guiones más famosos del mundo. Hasta ahora hemos visto películas, bueno, tan famosas y que han ganado Oscar, como Juno, El increíble Will Hunting, como Rocky, como Pulp Fiction, una serie como Stranger Things, como serie John Malkovich, Bailando con Lobos, Little Miss Sunshine, y hoy vamos a ver uno de los thrillers más influentes de la historia. Me refiero a Seven. Y como siempre hago en esta serie, nos va a contar su historia el propio guionista. Bueno, estamos ya acabando el año y es el momento de, por un lado, bajar, pero por otro lado, plantearse el año próximo, ¿no? No sé si te gustaría el año que viene, el 2025, escribir algún corto, alguna peli, alguna serie. Bueno, pues tengo que darte una mala noticia. No vale solo con proponérselo. Es así. Tenemos que planificar el año y este momento final de año es el momento ideal para plantearte el año 2025 para poder organizarte. Y para eso voy a sacar una nueva versión del reto Planifica tu año en 7 días. ¿Cómo funciona? Tú te apuntas, o sea, vas a la zona de retos en cursosdeguion.com, ya sabes que es la escuela de guión online más grande del mundo. Bueno, vas a la zona de retos y ahí buscas el de planifica tu año en 7 días y lo único que tienes que hacer es dejar tu mail y, bueno, obviamente ser miembro de la academia. Y si lo haces antes del 26, a partir del 27 te llegarán 7 mails, uno por día, dándote claves para que planifiques el año 2025. Y ahora sí, nos vamos con Así vendí mi guión, Seven, por Andrew Kevin Walker. Me llamo Andrew Kevin Walker. Puede que mi nombre no te suene, pero si te hablo de la película Seven, seguro que sí. La historia de cómo escribí y conseguí vender el guión de Seven es un reflejo de altibajos personales y profesionales que viví en una etapa crucial de mi vida. Es una experiencia que está marcada por la desesperanza, el esfuerzo creativo y una buena dosis de casualidad. Todo comenzó cuando me gradué en producción cinematográfica en la Universidad Estatal de Pensilvania en 1986. Como muchos recién graduados, tenía grandes sueños de hacer cine, pero también me enfrenté a una realidad muy distinta. Sin conexiones en la industria, con pocas oportunidades a la vista y muchas cuentas que pagar. Decidí mudarme a New York con la esperanza de encontrar un camino que me llevara hacia mi sueño, pero la ciudad no me recibió con los brazos abiertos. Viví en New York desde 1986 hasta 1991. Y allí viví el auge de muchas cosas propias de la ciudad, como la reciente epidemia de crack. Terminé trabajando en Tower Records, vendiendo música mientras intentaba escribir en mi tiempo libre. La vida en New York era un desafío diario. Me sentía pequeño, insignificante, aplastado por la magnitud de la ciudad y por la frialdad de su gente. Cada día caminaba por calles grises, observando la indiferencia y la dureza que parecían impregnar cada rincón. Recorriendo sus calles, fui testigo de crímenes y pecados que se desarrollaban abiertamente en cada esquina. Esta exploración me dio la idea de un individuo que se obsesionaba deliberadamente con estos pecados, y esa sensación de desesperanza se transformó en un caldo de cultivo para la historia que eventualmente se convertiría en Seven. Mientras tanto, luchaba con la frustración de no encontrar un espacio en la industria del cine. Necesitaba expresar mi creatividad y exorcizar las emociones oscuras que se acumulaban en mí. Fue entonces cuando comencé a desarrollar la idea de un asesino en serie que utilizaba los 7 pecados capitales como base para sus crímenes. Lo que más me interesaba no era solo el misterio, sino también explorar la naturaleza humana y cuestionar cómo el mal puede infiltrarse en la vida cotidiana. El guión nació como una manera de procesar mis propias luchas internas. Desde el principio quise que la historia fuera brutal, directa y profundamente moral. La idea del asesino en serie, John Doe, no era solamente un villano, era un reflejo extremo de la sociedad. Alguien que creía estar corrigiendo al mundo a través de sus actos atroces. Por otro lado, los detectives Somerset y Mills eran dos caras de la humanidad, la experiencia cínica y la inocencia apasionada. Tengo claro que si no hubiera vivido en Nueva York, probablemente no habría escrito Seven nunca. Una vez que terminé el guión, sabía que tenía que hacer algo con él. Comencé a buscar conexiones en la industria y envié el guión a quien estuviera dispuesto a leerlo. Fue entonces cuando contacté con David Coeb,
un guionista con experiencia que había trabajado en proyectos como Jurassic Park. Él no me recibió directamente, pero lo hizo su asistente, y tuve la suerte de que se lo diera a leer. Coeb leyó el guión y vio algo en él. Entonces se lo entregó a sus representantes, Philip Carlyle, que contactó conmigo. Fue gracias a su recomendación que mi trabajo llegó a manos de la compañía italiana Pentafilm, que se hizo con los derechos del guión. La opción se pagó al mínimo del gremio de la VGA, lo que me permitió vivir bien en comparación con Tower Records. Obviamente no era dinero para el típico ¡que te jodan! Pero bueno, era suficiente para mudarme del este al oeste y comprarme un Toyota. No me daba para un Rolls Royce y para vivir en un apartamento con un compañero de cuarto. Y así fue como decidí mudarme a Los Ángeles, la tierra prometida para los aspirantes a cineastas. Era un salto al vacío, pero no tenía nada que perder. Inicialmente el proyecto fue asignado al director Jeremias Chechik, conocido por películas como National Lampoon Christmas Vacation. Chechik quería un enfoque mucho más convencional y solicitó cambios significativos, incluyendo la eliminación del final original. En mi versión, la historia culminaba con la impactante escena de la cabeza de Tracy, la esposa de Miles, dentro de una caja. Chechik pensó que ese final era demasiado oscuro y quiso sustituirlo por algo más optimista. Aunque intenté cumplir con sus demandas, sentía que la historia estaba perdiendo su esencia. Las reescrituras comprometían el tono y los temas que eran fundamentales para mí. La desesperación creció. Después de todo, Seven era mi visión, mi catarsis personal, y ahora parecía estar siendo moldeada por otras manos. A mí me gustaba ese tono sombrío y ese final abierto porque hay mucho mal por ahí. Y no siempre vas a tener la satisfacción de tener algún tipo de comprensión de por qué es así. Esa es una de las cosas que más asusta a la gente sobre los asesinos en serie. Como la opción del guión estaba por expirar y Pentafilm estaba atravesando dificultades financieras, de hecho, se disolvió en el año 1994, el estudio vendió los derechos al productor Arnold Coppelson, quien lo llevó a New Line Cinema. Chechik abandonó el proyecto y se contactó a Guillermo del Toro y Philippe Janot para reemplazarlo. Los dos rechazaron la oferta porque encontraron la historia demasiado sombría. Y entonces aquí es donde el destino intervino de una manera inesperada. En un giro accidental, David Fincher recibió el proyecto. Fincher, que había tenido una mala experiencia con su primera película, Alien 3, y de hecho había quedado desencantado del cine y decía que ya no quería dirigir más, leyó el guión. Y entonces dijo que le interesaba el proyecto a la productora y le mencionó que había una cabeza en la caja. Entonces los de la productora respondieron: «Oh, no, mira, te hemos enviado el borrador equivocado». Y luego le enviaron el borrador que había hecho con Jeremias Chechik, que había sido reescrito en gran medida y tenía un final completamente distinto. Y entonces, aquí viene la mega coincidencia, que es que cuando lo leyó, Fincher dijo: no me interesaría hacer esto, yo quiero la otra versión del guión. Claro, fue un error, no recibió el guión retocado que estaba circulando por la productora, sino el primer guión que había recibido. Y entonces Fincher quedó fascinado con la historia y vio la oportunidad de explorar su sensibilidad oscura en Seven. Él se convirtió en un defensor clave para preservar el final original. Insistió en dirigir la película solo si se mantenía la versión más oscura del guión. Y Fincher no estaba solo en su defensa del final. Brad Pitt, quien había sido elegido para interpretar a Mills, también insistía en que el desenlace permaneciera intacto. Para él, esa escena final era crucial para el impacto emocional de la historia. Morgan Freeman, quien interpretó al detective Somerset, también apoyó la visión de Fincher. Y este respaldo colectivo fue decisivo para que New Line Cinema aceptara seguir adelante con el final original. El rodaje de Seven fue una experiencia surrealista para mí. Ver a estos actores talentosos dar vida a mis personajes y observar a Fincher trabajar con una precisión obsesiva fue un sueño hecha realidad. Fincher transformó lo que estaba en la página en una experiencia visual y emocional que superó mis expectativas. Cada toma estaba impregnada de la oscuridad y la tensión que había imaginado mientras escribía. Y además me dejó estar presente en el guión y me consultó algunos de los cambios o escenas que estaba realizando. La escena final, la famosa What's in the Box, ¿no?, que hay en la caja, se convirtió en uno de los momentos más icónicos del cine.
Fue un riesgo enorme, ya que no solo era un desenlace impactante, sino también una declaración de principios sobre cómo contar historias que desafían las expectativas del público. Cuando Seven se estrenó en 1995, el impacto fue inmediato. Críticos y espectadores quedaron divididos por su brutalidad y su pesimismo, pero la mayoría reconoció su audacia y su originalidad. La película no solo fue un éxito de taquilla, sino que también se convirtió en un referente dentro del género del thriller. La cabeza dentro de la caja asustó a mucha gente creativamente, gente que estaba decidiendo si hacer esta película, si invertir dinero en ella. Mike DeLucas de New Line lo defendió. Pero entonces hubo otras voces en el proceso que decían: ¿qué pasa si el tipo sale al final y hay una caja, y abres la caja y hay un monitor de televisión que muestra que el personaje de Gwyneth Paltrow está en peligro, pero luego podemos salvarla? Ese tipo de cosas, ya sabes a qué me refiero. Y así que, como digo, gracias a Dios por Fincher, gracias a Dios por Brad Pitt, gracias a Dios por Morgan, gracias a Dios por DeLuca, gracias a Dios por Kevin Spacey, gracias a Dios por todas las personas que se pusieron firmes y dijeron: mira, este es el final apropiado. Si hubiera sido solo por mí la importancia de un guionista novato en Hollywood, la película hubiera tenido otro final. Y no hay nada malo de los finales positivos, es solo que el final oscuro de Seven era de lo que se trataba. Cambiar el final por algo diferente era eliminar el corazón mismo de la historia. Se trataba del optimista Mills y el personaje de Brad Pitt enfrentándose a ese tipo de detective pesimista y hastiado de Somser, el personaje de Morgan Freeman. Estos puntos de vista dramáticamente opuestos se empujan y tiran entre sí a lo largo de la historia. Y luego, una vez que se confirma el pesimismo, incluso para el optimista que ha estado argumentando que la lucha siempre vale la pena, el pesimista, a la luz de la confirmación de todas sus peores predicciones, se quedará o se irá. Como guionista, cuando te embarcas en un proyecto y no te llevas bien con el director, tienes que elegir si te quedas y reescribes el material o tal vez sientes que estás arruinando tu propio material. Dicho esto, si le hubiera dicho a Jeremiah Chechik durante el proceso de reescritura de Seven: ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con deshacerme de este material y cambiar el final y ambientarlo en una especie de iglesia quemada y deshacerme de la cabeza de la caja, que era un poco sus ideas, así que, bueno, dejo el proyecto. Si hubiera hecho eso, no habría estado aquí para la casualidad, la suerte, el destino de que Fincher recibiera el guión equivocado. Él podría haber recibido mi guión, pero habría sido al menos uno, tal vez varios guionistas más adelante, y probablemente habría seguido adelante con estos otros escritores. Ahora, mirando atrás, me doy cuenta de que Seven no habría sido posible sin el apoyo de personas como Coeb, Fincher y los actores, pero también sin las experiencias oscuras que viví en New York. Ese periodo de mi vida tan lleno de incertidumbre y dolor me dio la voz para escribir una historia que resonara con la complejidad de la condición humana. Un recordatorio de que a veces los momentos más difíciles pueden dar lugar a las obras más emotivas. Bueno, aquí acaba esta versión del guionista que, bueno, reconstruido a través de muchas de las entrevistas que le han hecho a lo largo de la historia. Y os dejo un regalito para los que habéis llegado aquí, que es la primera versión del guión que escribió Seven, ¿no? La encontré en su web del guionista, también lo dejo por si le quieres echar un ojo. Está todo aquí en cursosdeguion.com, en el podcast que dedico a Seven. Y así me despido. Nos vemos en el siguiente podcast.